Hay personas que nos iluminan, que nos inspiran, que han aprendido mucho y que ese aprendizaje sirve para trazar caminos, para dejar huella, para salvar vidas. Hoy es un honor estar aquí en Gente Picante, en parte de este ciclo, con Víctor de Fagó, que es cirujano pediátrico. Estuvo hasta el 2019 como jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Niños, en la Cátedra de Clínica Pediátrica de la Universidad Nacional de Córdoba actualmente, en el hospital privado. Y es un honor que estés acá, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias, Laura. Encantado de estar con ustedes para conversar un rato. ¿Cuándo supiste que querías ser médico cirujano de niños? Bueno, supe en el secundario que quería ser médico y el test de orientación vocacional justo me dio medicina y arquitectura. Las dos me gustaban mucho. Ingresé en medicina y al poquito tiempo de estar cursando las primeras materias, entre ellas anatomía normal, me di cuenta de que me gustaba mucho la disección, se trabajaba mucho en cadáveres y dije, me parece que voy a ser cirujano. Entonces fui moldeando mi estructura como estudiante, me agregué a la cátedra de anatomía, donde practicaba muchas disecciones, muy acompañado por el doctor René del Castillo, que aprovecho para hacer un homenaje porque fue un verdadero maestro, de los más grandes que tuvo la Argentina, una persona sensacional. Él me ayudó mucho con consejos y me enseñó mucho a operar. Y mi interrogante era, yo había visto que había una profesional que estaba haciendo su tesis doctoral con una investigación de grupos ganglionares cerca del músculo pectoral. Y yo veía que no tenían experiencia en la disección de niños muy pequeñitos, fetos o niños que pesaban 1 kilo. Entonces mi gran interrogante fue, ¿quién se va a encargar de estos niños? Justo consecuentemente con esto, un profesor en el hospital de clínicas un día preguntó a un grupo de alumnos, ¿ninguno de ustedes va a hacer cirugía pediátrica? Dice, hay un gran campo para desarrollar esa especialidad. Y yo le comenté que ya estaba trabajando con pequeños cadáveres, niños que nunca eran reclamados en las maternidades. En realidad antes era más fácil conseguir ese material. Se los preparaba, se fijaba para lograr su conservación. Y durante gran parte de mi carrera me pasé todas las tardes haciendo disecciones en los distintos órganos de los niños, porque aún hoy no entiendo por qué hay tan pocos libros, prácticamente nada, escritos sobre anatomía del niño. La anatomía y los libros, los grandes tratados, se basan en el adulto, y el niño no es un hombre pequeñito, tiene otra fisiología y otra anatomía que se va moldeando con el tiempo. Y ese fue un gran interrogante que yo tuve y que de a poco lo fui descifrando hasta que cuando terminé la carrera, alguien me dice, ¿sabías que en el hospital de niños se abre una residencia de cirugía infantil? Bueno, fue el día más feliz de mi vida. Y bueno, investigando también había una residencia en el hospital infantil. Rendí en las dos, me fue bien en las dos. Quien era mi jefe, el doctor Vilarrodona, me sugirió el hospital de niños porque había mucha casuística y efectivamente no se equivocó. Entonces, en los lugares donde hay docencia y mucha casuística, bueno, es donde uno mejor se puede formar. ¿Año? Eso fue en el año 77. El 2 de mayo del 77 comencé mi residencia. Y ahí te quedaste en el hospital de niños por 40 y pico de años. Y ahí me quedé en ese hospital por más de 40 años. Sigo concurriendo porque la cátedra de clínica pediátrica está en el hospital y porque, bueno, hice algunas cosas de metido de las cuales no puedo salir, como la unidad de biomodelos 3D, donde trabajamos con ingenieros, que es maravilloso todo eso. Entonces de vez en cuando me doy una vueltita. Ahí me cuesta destetarme un poco. Claro. Pero bueno, el hospital de niños, que también siempre le rindo un homenaje, y hace poco recibí un premio, es una de las grandes instituciones que tiene la Argentina. Y eso los cordobeses lo tienen que saber. ¿Por qué? Dijiste que algunas cosas las pudiste ir descifrando, ¿no?, a lo largo de tu carrera, pero ¿por qué sigue sin haber entonces este material específico de la anatomía pediátrica? Bueno, supongo que es una cuestión de consumo.
Eh, es muy difícil, lleva mucho tiempo, no es redituable escribir un libro de anatomía de niños desde el punto de vista económico. Entonces uno consigue información y tratados parciales, pero no hay grandes estudios hechos solamente con niños. Aparte, cuando uno tiene que describir la anatomía del niño, tiene que hacer la anatomía del paciente no nacido, del recién nacido, del lactante, primera, segunda infancia, del adolescente. El ser humano va cambiando permanentemente. ¿Y podría ser un proyecto ahora que estás más retirado? No, creo que no, creo que no. Ya eso lo tengo claro. Creo que en su momento di todo lo que pude en todo momento, y no me arrepiento de nada entonces, porque todo lo que intenté hacer lo hice con mucha fuerza y poniendo todo de mí. Las cosas que me quedaron en el tintero, bueno, yo espero que alguien en algún momento lo haga, acá o en la China o en Estados Unidos, que alguien lo haga. Decías que René el Castillo te dio esos consejos claves para operar. ¿Qué siente un ser humano formado y con toda la capacitación posible, pero cuando en la sala de cirugía termina siendo casi dueño de la vida de otro? Se sienten muchas cosas, pero en ese momento no se piensa. Uno ya está acostumbrado a disfrutar o de disponer de una sabia frialdad sin que esto implique que uno aparte los sentimientos por quien tiene acostado sobre la camilla. Son mecanismos que el organismo tiene para defenderse, porque si los cirujanos infantiles nos ponemos como papá o como abuelo de cada paciente, en 2 meses nos tiene que tratar un psiquiatra. Uh-huh. Entonces nos tenemos que hacer fuerte sin que ello implique que abandonamos esa mística y ese perfil pediátrico que tenemos para el manejo de los más pequeñitos. Sabia frialdad, ¿no? O sea, es mucho más frío eso, la frialdad. ¿Te cambia demasiado según la edad, si es un bebé, si es un recién nacido, si es un adolescente? Bueno, a medida que los niños crecen y tienen patologías complejas como las oncológicas, por ejemplo, dejan huella en nuestra experiencia médica, porque los preadolescentes, los adolescentes, plantean interrogantes que otros pacientes no los plantean y se aferran mucho a nosotros como que somos los únicos que podemos cuidar de su vida. Uh-huh. Y a veces uno siente demasiada responsabilidad. Es difícil tratar con niños que ya preguntan, razonan y piden soluciones. ¿Qué te han preguntado así que te haya conmovido? No, me han preguntado de todo. ¿Cuánto tiempo voy a vivir? ¿Si voy a poder vivir? Si me operás, ¿cuánto tiempo más vivo? Son interrogantes muy fuertes. Y habitualmente yo tengo la costumbre de hacerme amigo de los pacientes, porque cuando un niño entra a un quirófano, el único conocido que tiene allí es su médico cirujano. Entra en un mundo totalmente desconocido, un mundo hostil para ellos, porque no están acostumbrados a tantos equipos, tantas luces, tanto idioma que no entienden. Uh-huh. Y entonces yo trato de hacerme amigo de los niños y estar, por ejemplo, en el momento que entran a quirófano y que los están por anestesiar. Y ellos se aferran generalmente al cirujano porque es a la única persona que conoce. Pero bueno, es una forma de crear un vínculo. ¿Cuál ha sido el caso, los casos que te han desafiado a vos profesionalmente con mayor complejidad? Hay muchos. Como decía recién, quizás lo más complejo sea la patología oncológica, porque por lo menos yo personalmente me he involucrado mucho en ese tema. Y eso lo separo, por ejemplo, de la patología congénita que generalmente se da en los bebés más pequeñitos, donde uno no tiene tanto contacto, uno trabaja más con los padres.
Entonces, he tenido muchos casos que nos han obligado a estudiar mucho. Yo siempre digo que la cirugía pediátrica es la especialidad quirúrgica más amplia de toda la medicina, que tiene una infinidad de patologías que se presentan con escasa incidencia. Eso quiere decir que un cirujano pediatra tiene que estudiar todos los días, porque todos los días aparece un caso diferente, un caso distinto, un caso que viene derivado de otro centro, que ya fue operado. Todo es muy complejo. Y cuando uno tiene esos casos complejos, recurro a lo que siempre fue mi línea de trabajo, el trabajar en equipo. El trabajar en equipo hace repartir la responsabilidad. Uno puede lograr más serenidad, tranquilidad, apoyándose unos a otros y escuchando distintas opiniones. Obviamente que en un equipo todo el mundo tiene que estudiar, pero he tenido muchísimos casos complejos. Fuiste, entiendo que el primer cirujano pediátrico que logró en la Argentina la separación con éxito de siamesas. Sí, eso tuvimos la suerte de poder hacerlo allá, creo que fue por el año 94. ¿Cómo fue ese caso? Bueno, sabíamos que iba a haber un nacimiento complejo y todo eso se planificó en el hospital privado. Entonces, generalmente cuando aparecen casos de gemelos unidos, no hay que resolverlos en el periodo neonatal porque la mortalidad es muy alta. Entonces uno tiene que ir resolviendo complicaciones que van surgiendo desde que los niños nacen hasta que llegue el momento de su cirugía, que puede ser a los 6, 8 o 9 meses de edad, que sería lo más adecuado. Entonces uno tiene tiempo para hacer una preparación. Yo ya había participado y visto algunos otros casos, muy poquitos, de casos similares y no tan similares, acá y en el extranjero. Entonces, si de algo estaba seguro, era que mi forma de trabajar se iba a adaptar bien a esa estrategia, porque era un trabajo en equipo sí o sí. Cuando uno interviene en enfermedades de los niños que abarcan varios órganos, sí o sí uno tiene que trabajar con diferentes especialistas para tener la certeza de que en cada rubro, en cada sector anatómico, va a estar el mejor especialista poniendo de sí todo lo que puede para que en conjunto se pueda solucionar esta alteración de varios órganos simultáneamente. A veces decimos, hay un cuento muy vulgar que uno dice, bueno, rectifiqué el auto y me costó tanto, y me fui a operar y me costó tanto. Uh-huh. Dice, sí, pero el médico lo arregla con el motor en marcha. Claro. Y eso nosotros lo vivimos en la medicina. Son procedimientos de alto riesgo donde uno tiene la obligación de estudiar, planificar y ensayar cada uno de los actos que se van a hacer en estos procedimientos que se ven con tan poca frecuencia. Este caso, el de las gemelas Gatti, ¿qué particularidades presentaba? Ellas estaban unidas por el tórax y el abdomen. La envoltura del corazón era común a ambos corazoncitos. El hígado era único y había otras, alteraciones intestinales. Entonces, lo primero que se me ocurrió fue como justo en esa época habían logrado sobrevida 2 niños que habían separado en el Hospital Calvo Maquena en Chile. Y como gracias a la profesión uno tiene amigos en toda parte del mundo, me contacté con el doctor González, que estaba de jefe de ese servicio en ese momento. Lo fui a visitar, reunió a todo su staff, todos los que habían participado, y me pasaron toda la información, desde cómo habían calculado la carga eléctrica de la sala de quirófano, etcétera, etcétera, los instrumentos, la distribución del personal, la circulación, el postoperatorio. Realmente fueron muy amables conmigo. Ya estaban las gemelas Gatti, vos ya las conocías a esas pacientes. Yo ya las conocía y estábamos preparando la separación en los próximos meses.
Entonces fue muy, muy útil mi contacto con mis amigos y mis colegas chilenos, porque me dieron mucha información que me sirvió para la planificación. Mm. Cuando planificamos, hicimos simulaciones inclusive con la movilización, porque los quirófanos no están preparados para separar seres humanos. Entonces de pronto hay gran cantidad de gente y gran cantidad de aparatología en el momento de la separación, y cuando uno separa a esos niños, todo se duplica. Entonces desde la carga eléctrica de ese quirófano hasta la circulación de personal, todo debe ser minuciosamente planificado. ¿Cuántas personas participaron de esa cirugía? Bueno, en el equipo eran 19 personas en su momento, pero inclusive no contamos las que fueron reemplazándose, porque son cirugías que comienzan a la mañana y terminan a la tarde o a la noche. Entonces hay 2 o 3 turnos de personal que va circulando, rotando. aparte de todo el personal médico. ¿Y vos estuviste presente toda la cirugía? Obviamente tenía que estar... ¿Cuántas horas duró? Y desde la mañana a la noche casi. Recuerdo que empezamos a la mañana temprano, la cirugía empezó como a las 9 de la mañana y terminamos después de las 5 o 6 de la tarde. ¿Y qué fue lo más complejo de ahí? ¿Dónde estuvo la clave para lograrla con éxito? Uno de los problemas que teníamos, por ejemplo, una de las niñas tuvo que ser operada de su corazoncito antes de la separación. Si bien fue una cirugía simple, fue una intervención, entonces eso sirvió como plataforma de despegue para los anestesiólogos y el personal de quirófano para ir teniendo experiencia en vivo de cómo era el manejo de las gemelas unidas. Y posteriormente a eso, cuando se planificó con muchos especialistas, es decir, los cirujanos infantiles, ayudados por los cirujanos cardiovasculares, traumatólogos, porque hay que trabajar sobre el sistema óseo, sobre el sistema cardíaco. Tenían un solo hígado para las 2 bebas, entonces había que dividir ese hígado y darle exactamente la misma cantidad de posibilidades a ambas. Bueno, y todo eso se logró con éxito. Los cirujanos plásticos también, un rol fundamental. Antes de la cirugía, 3 meses antes, las habíamos operado y le habíamos colocado unas bolsitas en el tórax que después se iban inyectando con líquido, se iban como inflando. Esos se llaman expansores, que se usaron para expandir la piel, porque al separar las gemelas unidas el problema es que la piel no alcanza para cerrar cada uno de los cuerpitos. Así que en realidad cuando uno llega a la cirugía definitiva que se hizo creo que alrededor de los 9 meses, ya habían tenido varias entradas a quirófano por distintos motivos. Y hoy tienen 25 años. Más, a ver. ¿En qué año fue? No, fue en 94, así que claro, tiene más, como 29 años. Sí, 29 años tienen. Sí, Araceli y Cecilia hace mucho que no las veo, pero sé que están bien. Qué bien. Y después estuvo el caso de Velázquez, ¿no? En el año 2005. Las gemelas Velázquez, sí. Ese caso fue diferente porque estaban unidas por la cadera e intercambiaban. El riñoncito de uno filtraba la orina de la otra, tenían los riñones cruzados, el sistema excretor cruzado, tenían una sola pelvis para las dos, es decir, era bastante complejo. Pero bueno, ya con el entrenamiento previo y todo lo que veníamos estudiando, fue quizás un poquito más simple la planificación. Solo la planificación, porque cuando estas niñas fueron a ser separadas, ya habían tenido como 6 o 7 cirugías. Uh-huh. Obstrucción intestinal, obstrucción de la vía urinaria, múltiples. Tuvimos que hacer anitos contra natura. En realidad se hizo un paso muy, muy importante antes de la separación, porque a raíz del problema que tuvieron intestinal, se hizo una separación intestinal seccionando ese intestino único en múltiples fragmentos y uniéndolos de forma intercalada para una y para otra, para dejarle a las dos la misma cantidad de intestino. Entonces eso que era una cirugía larga, que nos iba a llevar mucho tiempo de cirugía, en realidad fue un paso previo que por una obstrucción intestinal, que fue una complicación,
nos vino bien para hacer ya la separación. Entonces, cuando fuimos a separarla, prácticamente nos abocamos al sistema óseo y urinario. Claro. Que también se Ahora, hizo. qué maravilla el trabajo interdisciplinario, ¿no? Porque cada uno con su extrema especialidad. Sí, realmente, bueno, es fundamental que el trabajo sea multidisciplinario y que las personas que integran el equipo se integren verdaderamente. No es fácil para todos. No todos los médicos cirujanos están acostumbrados a trabajar en equipo. A veces por distintas especialidades o por formas de trabajo no se adaptan, sin que esto implique que son ni mejores ni peores. Hay gente que difícilmente se involucra en un equipo, que tiene que ser un equipo uniforme, como un engranaje que va a empezar a funcionar, y tenemos que garantizar que no deje de funcionar hasta que cada niña esté viviendo en su casa. Y eso no es fácil. Imagino que el hablar con la familia es muchas veces la parte difícil, ¿no? Eh, en aquellos casos extremadamente complejos donde la medicina no puede hacer demasiado. Sí, recién me preguntaste cuál es el caso más complejo, y en realidad me sentí no como indefenso, sino que me sentí incapaz de resolver algo que aún hoy me seguiría sintiendo incapaz. Fue un caso de gemelos unidos, donde eran dos niños con dos cabecitas, dos caritas, dos cuellos y un solo cuerpito. Y realmente fue muy, muy difícil. Lo tuvimos internado en el hospital privado. Trabajamos mucho con el comité de ética, porque técnicamente se podía llegar a la posibilidad de una separación buscando la sobrevida de uno, pero era una cosa muy, muy, muy cruda, muy agresiva. Realmente nadie estaba preparado para eso, y aunque alguna vez se intentó en el mundo, hoy ya no se hacen ese tipo de cirugías tan agresivas. O Entonces, sea, decidir sobre la vida de uno. hablamos mucho con los padres y tomamos la decisión en conjunto de no tocarlos, que la vida decidiera sobre el futuro de ellos. Y tiempo después, uno de ellos tuvo una neumonía y falleció, obviamente. Horas después fallece el segundo. Son casos duros que dan cierta impotencia, porque el que es verdaderamente cirujano cree que es capaz de resolver todo, pero sabemos que hay límites en donde no podemos, o sí podemos, pero debemos respetar la vida en su sentido más íntegro. Entonces a veces nos tenemos que abstener de utilizar el bisturí. Víctor, te propongo una pausa. Estamos aquí en el ciclo Gente Picante. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Estamos aquí en Radio Mitre, en el ciclo de Gente Picante, conversando con el cirujano pediátrico Víctor de Fagó. Todos los capítulos del ciclo Gente Picante están en YouTube, están en Spotify, para conocer los picantes aquí de Córdoba. Víctor, en la medicina, como en tantos órdenes de la vida y de las profesiones, avanzaron muchas cosas. Avanzó el conocimiento, avanzó el tratamiento, avanzó la tecnología. ¿Qué te parece dentro de la medicina pediátrica qué es lo que más avanzó y lo que menos avanzó? A ver, un objetivo que yo me había trazado apenas me recibí
y cuando empecé a practicar la cirugía pediátrica fue incurrir, hacer una inmersión en la medicina prenatal. Siempre soñé con operar los niños antes que nazcan, cosa que se está haciendo, pero pasaron más de 40 años. Cuando fui a hacer mi entrenamiento en Estados Unidos pensé que, digo, bueno, llego a un hospital muy rico, tiene de todo, acá voy a poder hacer lo que quiero, y cuando llegué a Estados Unidos me dijeron, no, no, esto acá se hace solamente en un hospital de Los Ángeles. Entonces, rápidamente puse los pies en la tierra y digo, si en Estados Unidos no están dispuestos a entrenar en cualquier centro que no sea el único donde todo el Estado en Estados Unidos pone toda la inversión para formar gente en el capítulo prenatal, y yo con mi pobre Argentina que siempre viene a los tumbos, puse los pies en la tierra y dije, bueno, voy a seguir estudiando pero sin tantas pretensiones. ¿Hoy se hace? Se hace, ya hay, en el hospital tenemos un compañero de trabajo que hace las fetoscopías, o sea, se hacen estudios introduciendo una cámara dentro del pulmón de los niños a través de punciones que se hacen uterinas, y se hacen diagnósticos y se están empezando a hacer procedimientos que son sumamente complejos, pero bueno, ya está dando los primeros pasos. Te llevo a otro punto que tiene que ver con la falta de pediatras, ¿no? Hemos hablado muchas veces de la carencia de recursos humanos y especialmente en la pediatría, es decir, todos estos equipos multidisciplinarios que vos decís que fueron tan vitales para salvar la vida en estos casos extremos. ¿Se puede continuar la formación? ¿Hay dificultades para encontrar personal dispuesto a hacer residencias pediátricas tan largas, tan extenuantes, tan difíciles? Yo soy optimista siempre y creo que va a haber una solución. Me parece, en este país, como lo dije recién, nosotros vamos como un péndulo de un extremo a otro. Yo alcancé a conocer grandes profesores que vivían como reyes y ganaban mucho dinero y operaban 3 pacientes por mes. Y todo eso se terminó y fuimos al otro extremo del péndulo, donde uno opera y no puede ni comprar los instrumentos que necesita para hacer una medicina de buena calidad. Entonces, este desbalance que se produjo, yo creo que tendrá que ser corregido. Al ser una especialidad muy mal remunerada, hay poca gente que aplica o se presenta en la residencia para tener esta formación. Te pagan mal, tenés que trabajar sábado y domingo, te tenés que levantar a la noche a cualquier hora. Entonces, si no hay por lo menos una remuneración, es difícil predecir que vamos a estar cubiertos de toda la cantidad de gente especializada en distintas áreas que el país necesita. ¿Y entonces? Bueno, la solución es política. El país se tiene que dar cuenta de las cosas que realmente tienen valor. No podemos llegar a una situación de extrema crudeza para darnos cuenta de que nos quedamos sin médicos. El recurso humano no se contrata de un día para el otro, no se forma de un día para el otro. Para ser un pediatra con experiencia uno tiene que hacer 6 años de medicina, más 3 años o 4 en una residencia y después una subespecialidad. Entonces nos pasamos 10, 12 años estudiando. ¿Para qué? Si después no podemos mantener una familia. A mucha gente le ocurre eso. Entonces, yo creo que la solución es política. ¿Cuál ha sido tu cable a tierra siempre, ¿no? En todos estos años, en estos casos difíciles, cuando vos te encontrás con las preguntas de los chicos que te dicen cuánto voy a vivir. ¿Cómo se cuida de Víctor de Fagó? Bueno, el cable a tierra siempre fue el ejercicio físico. En un momento no podía vivir a más de 5 kilómetros del hospital de niños y de las instituciones donde trabajaba porque me llamaban permanentemente. Así que, bueno, comencé con la práctica del buceo, que teníamos entrenamientos fuertísimos, casi como de alto rendimiento, y eso me venía muy bien. Bueno, en esa época podía estar 2 o 3 días trabajando sin dormir y de ahí soportar una fuerte práctica de natación con todo el entrenamiento que nos daban. Y eso me sirvió como descarga transitoria, si bien todavía lo practico en cuanto puedo,
ya no con tanta responsabilidad porque no tengo el entrenamiento adecuado, pero sí lo hice durante mucho tiempo. Cuando ya comencé a disponer un poquito más de mi tiempo, con mi señora comenzamos un proyecto en Cabalango para transformar una chacra en una reserva natural, y esto a título de la familia nada más, una cuestión familiar, no es ningún emprendimiento oficial, pero como yo vengo del interior, igual que vos, sabemos, hemos visto los montes que ya no están, sentimos, vemos por televisión lo que ocurre con el calor, lo que ocurre con el frío, lo que pasa con los glaciares, y uno tendría que ser muy ingenuo para no darse cuenta que algo está cambiando en el mundo. Bueno, y con mi señora Marcela decidimos manejar esas 19 hectáreas con criterio de reserva natural, así que está en la cercanía de Cabalango. Preservamos el monte autóctono y desde hace 25 años que tenemos nuestro propio vivero, vamos reemplazando a aquellos árboles que no son del sitio, que son extraños y que generan contaminación, por árboles nativos que los hacemos nosotros mismos. Bueno, y empezamos con un proyecto muy lindo en donde uno se disfraza de peón rural los fines de semana y allá vamos. Y para darnos algún pequeñito gusto hicimos un viñedito y ya estamos haciendo nuestro vino Malbec. Así que tengo cómo entretenerme para cuando me jubile. Pero qué bien. Papá ferroviario, mamá maestra, fuiste el médico en la familia. ¿Cómo se vivió eso? Bueno, es un poco raro porque no había médicos en mi familia. En muchas cosas fui un autodidacta. Por suerte encontré grandes maestros en mi camino que me ayudaron mucho. Y en la familia, obviamente, provengo de dos familias que son familias numerosas, con muchos tíos, muchos primos, donde somos más que primos, amigos. Y bueno, yo nunca me sentí médico con ellos, siempre fui uno más del grupo. Sé que ellos han valorado mucho lo que yo he hecho durante toda mi carrera y los aprecio muchísimo, por supuesto. Pero no fue una carga afectiva ni nada de eso. Solamente uno trató de ayudar cuando, en la medida que hemos podido, más como familiar que como médico. ¿Las horas de guardia, las horas de quirófano, pasaron factura en la crianza de los hijos o la pudiste llevar? Sí, eso tiene impacto, no hay forma de evitarlo. Cuando uno se toma la cirugía infantil en serio y con toda la responsabilidad que eso implica, uno sí o sí se debilita en otros puntos que debiera ser fuerte como padre de familia. Por suerte, Marcela, mi señora, siempre me acompañó y me suplió en mis ausencias. Y bueno, si bien mis hijos por ahí me lo reclaman, yo siempre digo, la primera noche que pude dormir la noche entera sin que me llamen fue a los 50 años. No pude hacerlo de otra forma y lo hice lo mejor que pude, tratando de disfrutar con ellos los fines de semana, sobre todo, porque durante la semana casi no me veían. Yo salía cuando ellos dormían y volvía cuando ya estaban durmiendo nuevamente. Entonces, claro que es duro eso. Entonces, trataba de aprovechar los fines de semana y las vacaciones. Entonces, bueno, eso ayudaba a compensar un poquito el déficit que uno tenía con la familia. Marcela, pilar fundamental, como vos decís, tiene un mensaje para vos. Que venga la jefa de guardia. Me increpaste molesto una fría noche de invierno en la neonatología de la maternidad provincial hace ya 46 años. Y yo, tímidamente, dije, la jefa soy yo. Así comenzó nuestra vida juntos. Una gran aventura con proyectos comunes y desafíos personales y profesionales. Pura pasión. Por mejorar la vida de los niños más pequeños, por el estudio y la búsqueda insaciable de conocimientos, por lograr tus objetivos, por viajes increíbles a lugares recónditos, por el buceo, tu deporte favorito, por la chacra de Cabalango y ahora el viñedo. Miles de anécdotas. Siempre las recordamos. Caminar sin saber entre los yacarés en los esteros mientras nos habíamos empantanado. Entrar al Pentágono, sí, al Pentágono, con 2 almohadas en los brazos, por error.
Ganar el concurso de coser botones en el colegio de los chicos porque yo no podía ir el Día de la Madre y que las otras madres se quejen porque era competencia desleal al ser cirujano. En fin, ahora que nuestros hijos Connie y Esteban están grandes, que hemos compartido su crianza y ahora nuevamente con la de los hijos de ellos, Rufina, Valentino, Benicio, que nos hacen reír tanto. Te decimos, siempre a tu lado todos, te queremos y te admiramos mucho. Ahí está, mensaje Bueno, de la Marce. Así que qué ganaste el lindo. concurso de coser botones. Sí, algunas cositas me anoté también a favor, Claro. porque ella también era consultora de OPS y viajaba bastante, Ujú. así que teníamos algunos periodos en que me tenía que poner el guardapolvo de mamá un poquito. También médica. Sí, ¿Es clave compartir profesión en una pareja? yo creo que en nuestro caso no tuvimos inconvenientes, excepto la primera discusión. Desde entonces nunca más discutí con una jefa de guardia, pero al ser ella médica pediatra y el haber vivido las guardias y el habernos visto a nosotros, los cirujanos, que nos retiramos a la 1 de la mañana y a las 3 nos estaban llamando de nuevo, ese tipo de cosas, ella las conocía perfectamente bien. Entonces, al conocer el ambiente de la pediatría, yo no le tuve que dar nunca explicación de nada, porque cuando no estaba en casa era por trabajo, así que muy difícil todo eso. Un colega, alguien que se ha formado en tus manos, también tiene un mensaje para vos. Hola Víctor, ¿cómo estás? Supongo que estarás pasando un lindo momento. Quería aprovechar esta oportunidad para saludarte, expresarte mi admiración y el agradecimiento por todo lo que has hecho, la verdad que por los chicos, por todos los niños y por nuestra especialidad en Córdoba, que es la cirugía pediátrica. Te conozco desde que entré a la residencia en el Hospital Viejo, frente a la terminal de ómnibus. Eso fue en el 1991, el siglo pasado. Y la verdad que desde ese momento siempre fuiste un ejemplo a seguir por tu compromiso con los pacientes, con las familias y por tu responsabilidad en el desempeño de la especialidad, por tu capacidad de trabajo, por tu vocación docente y la actitud de estar siempre en movimiento, siempre inquieto y desarrollando proyectos y permanentemente innovando. Prácticamente fuiste el creador del servicio de cirugía pediátrica del Hospital de Niños, que hoy es reconocido nacional e internacionalmente, y nos inculcaste siempre la responsabilidad de brindar lo mejor desde el punto de vista profesional y humano a nuestros pacientes y de comunicar los resultados de nuestro trabajo a nuestros pares. Como ya te he dicho alguna vez, se puede medir el valor del trabajo de una persona por lo que deja cuando se va, y los lugares por donde pasaste fueron mejores durante y después de tu gestión. Solo como ejemplo, dejas el servicio de cirugía pediátrica más reconocido e importante del interior del país, que realiza alrededor de 1000 procedimientos quirúrgicos de alta complejidad al año, el Programa Provincial de Atención del Recién Nacido Quirúrgico, que ayuda a cientos de familias y bebés para alcanzar sobrevida y calidad de vida, y la Unidad de Biomodelos 3D, que es un ejemplo en Sudamérica y que desde la gestión pública, con esfuerzo y dedicación, se pueden obtener resultados como en otros países que están a otro nivel económico. No tendría tiempo para destacar tus valores y tus logros, simplemente te agradecemos y te deseamos que en este momento que estás terminando tu etapa profesional sigas disfrutando con tus otras inquietudes. Te mando un abrazo inmenso y nos seguiremos viendo, pero por las dudas dejé el teléfono prendido. Te mando un abrazo grande. Enrique Romero. Enrique, bueno, muchísimas gracias, Enrique. Le mando un gran saludo desde acá. El Hospital de Niños no podría tener su departamento quirúrgico en mejores manos. El doctor Eferco, jefe de servicio, y el doctor Romero, jefe de departamento, realmente es lo mejor que le pudiera ocurrir a ese hospital, que se merece tener este tipo de profesionales. Contame, Víctor, servicio 3D, esa área, ¿qué están haciendo ahí? Bueno, de todo. A ver, te cuento cómo empezó muy rápido. Fue un hallazgo, un encuentro casual con un diseñador que de paso le mando un gran saludo a Daniel Capelletti, que en su momento era vicedecano de arquitectura, que había operado a su hijo y él me dice, empezamos una relación muy linda y un día me dice, conozco tu experiencia con siameses, me gustaría hacer una impresión 3D en el próximo caso de siameses para que te entrenes.
A mí me impactó porque no sabía cuánto estaba informado este hombre, pero empezamos a conversar sobre el tema y 2 meses después me invita a la Facultad de Arquitectura, donde estaban todas las autoridades, la decana, el decano y todo el cuerpo de profesores de distintas materias. Y en el centro, en una gran mesa, había un corazón de plástico. Entonces yo no sabía de qué se trataba. Cuando voy a la reunión me dice, bueno, te presentamos el primer corazón en 3D que se ha impreso en la Argentina. Este es tu paciente que tiene un problema cardíaco, que tiene una obstrucción de la tráquea, que hay que operarlo, que hay que darle una solución y que nos pediste ayuda. Yo les había facilitado una tomografía computada. Fue tan grande el impacto que sufrí en ese momento. No sufrí porque en realidad fue una bendición esto, ¿no? De ver cómo gente que no eran médicos estaban tan o más entusiasmados que yo. Así que inmediatamente comenzamos a formar un grupo de trabajo y nos dimos cuenta que la dinámica era importantísima y avanzamos hasta que hice un proyecto que lo presentamos al ministerio. El ministerio lo aprobó y en diciembre del 2015 se inauguró la unidad de biomodelos, de investigación y desarrollo de biomodelos 3D en el Hospital de Niños. Fue la primera en su tipo en un hospital público en el país. Y yo diría que era de las primeras en el mundo. Y empezamos a trabajar con diseñadores, arquitectos, ingenieros, y la verdad que es fascinante. Hoy estamos haciendo desde repuesto para equipos que se rompen en el hospital, hasta partes de muñecos que se utilizan para la simulación y el entrenamiento de todo el recurso humano en formación, es decir, todos los residentes. Como un simulador de vuelo para el piloto. Son como distintos tipos de simuladores, como es para un piloto, pero en distintas áreas, de niños recién nacidos, niños más grandes, aparatos, órtesis para modificar la posición de los huesos en el tórax, etcétera, etcétera. Y también hemos incursionado en la realidad aumentada y la realidad virtual. Y eso realmente es el único centro, uno de los pocos centros en el país, acá en Córdoba creo que es el único, en donde nos podemos sentar 4 profesionales con un caso muy complejo, nos colocamos los anteojos y estamos viendo el órgano que queremos modificar o donde vamos a intervenir, en donde cada uno de nosotros puede navegar dentro de ese órgano, al mismo momento que nos estamos viendo las caras en esta mesa, que pudiéramos ser 4 personas y que a su vez pudiera haber algún otro invitado en Estados Unidos solamente con el casco o los anteojos colocados, discutiendo sobre un caso que es complejo. Entonces yo creo que eso es un gran paso. A veces ni las autoridades se dan cuenta de la importancia que tiene todo esto, porque hemos marcado un sendero, hemos marcado un camino. La realidad aumentada, la realidad virtual ya se están aplicando en todos los centros importantes del mundo y nosotros lo tenemos en el Hospital de Niños. Te voy a hacer un ping-pong de preguntas. Víctor, estamos conversando con Víctor de Fagó, cirujano pediátrico. Rapidito, a ver, ¿cuántos buenos amigos tenés? Esa es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Buenos amigos sí, poquitos, que habitualmente son de la infancia. Pero acabo de intercalar mensajes con el exdirector del Hospital de Niños de Washington, Kurt Newman, que cuando yo hice mi rotación era de los médicos más jóvenes. Bueno, y hemos entablado una amistad que ya volvimos en el 87 y sigue intacta. Es más, con su familia y sus hijos ha venido a pasar la Navidad con nosotros, acá a casa. Entonces son amigos entrañables que no nos vemos muy seguido, pero hay un sentido de amistad muy, muy profundo. Yo digo que tengo amigos por rubro. Mis amigos de la época de buceo, sí, porque eran mis ángeles de la guarda, que cuando uno se sumergía a grandes profundidades ya había alguien que te estaba cuidando. Eso dura para toda la vida. Entonces están los amigos de la profesión, los amigos de la época de estudiante. Y entonces, sí, estamos rodeados de familiares y amigos, gracias a Dios. Alguien que te
¿Gustaría conocer o que te hubiera gustado conocer? Todo lo que me gustó me di el gusto. Mm. Así que eso no me quedó como algo en el tintero. Un placer pequeño, chiquitito, así cotidiano. Cuando me levanto todas las mañanas en Cabalanco, saco una foto del amanecer. ¿Lavas los platos? Sí. ¿Cocinás? Sí. No, ¿Cuánto hace de la última vez que lloraste? no, últimamente lo hago seguido porque las emociones, cuando se impregnan con lo profesional, están a flor de piel. Entonces es difícil no emocionarte. Antes me daba vergüenza, ya no. ¿Una comida de la infancia? Los ñoquis que hacía mi abuela. ¿Tu primer trabajo? Así, remunerado. En la clínica Chutro con el doctor Horacio Villada, el famoso negro Villada, a quien también le rindo un homenaje como los grandes pediatras que dio esta ciudad. ¿Escuchás música? ¿Qué? No, escucho de todo un poco, no tengo preferencias. Me gusta el rock nacional, pero no tengo tanta preferencia. ¿Con los nietos qué haces? Juego en la medida que puedo, me hago algún picadito al fútbol, después descanso 5 días. ¿Qué haces cuando un problema, un caso te agobia? Pido ayuda, estudio y pido ayuda. Y analizo todas las posibilidades a quien le pido ayuda. ¿Mate o café? Los dos. Los dos me gustan, pero los dos me generan gastritis, así que limitado. ¿Messi o Maradona? No, los dos, no se puede uno. ¿Futbolero? No, pero me gusta, he seguido la selección, algún contacto tengo. ¿Un superpoder si hubieras podido elegir en tu profesión? No, de nuevo, esas cosas que soñé se cumplieron en mi vida y nunca he deseado algo más de lo que tuve. ¿Un sueño pendiente? No, ya los tuve. Es disfrutar de los nietos, principalmente. Gracias, Víctor. Gracias por haber estado acá. Gracias a vos por la invitación. Víctor de Fagó, un grande en la medicina pediátrica aquí de Córdoba, parte de este ciclo de Gente Picante.